Tras la apertura de la exposición, homenaje a los años 70, nos queda el buen sabor de haber compartido con los asistentes, con muchos de ellos, de los satisfechos que han quedado, entre otras cosas, no solo ya por la calidad de las obras, sino porque la gente ha rememorado una parte de la historia del Puerto de la Cruz que siempre se comenta con mucha gratitud. Es decir, siempre fueron unos años maravillosos de los que Zoilo ha recogido algunos testimonios, algunos personajes, algunos momentos que quedan ya para la historia. Correcto, es decir, todos estos personajes fueron parte viva de aquel Puerto de la Cruz que todos conocemos, que no dormía de noche, según las crónicas de aquella época, y que le dieron a la ciudad también un aire nuevo, espontáneo, a pesar de las dificultades que algunos tenían con su sexo, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, sino que entre ellos se encuentran buenos profesionales de la hostelería, muchos contribuyeron al advenimiento de una nueva forma de vivir, copiada también de los países nórdicos y de los turistas que nos visitaban, etc. Y todo ello confluyó en el puerto en una época determinada, que es la que tú dices, de los años 70. Y yo, siempre que vivo ahora en la península, como he dicho antes, le digo a mi mujer que me voy a asomar un ratito al puerto, que he hecho tanto de menos, y lo que hago simplemente es volver a reconocer a mis antiguos amigos y prestarles un poco mi propia memoria en su favor, ya que muchos de ellos lamentablemente han fallecido. Zoilo, el puerto de entonces, ya con señas de identidad cosmopolita, debía tener una vida muy ajetreada. Es decir, no se vivía con la serenidad, con el ritmo que hoy prácticamente es mucho más pausado y nada tiene que ver, pese a los avances de la sociedad. Era muy difícil en esas condiciones, en ese ambiente, hacer fotos, pedir a la gente que se quedara un momentito quieta para hacerle la fotografía. No, es todo lo contrario. Hoy posiblemente yo pase por un parque y ve a unos niños jugando y no les podría hacer una foto porque los padres se me echarían encima. Lógico. Sin embargo, antes la fotografía era como la práctica de un arte, como siempre fue la fotografía, y entonces la gente se prestaba, es decir, no hacía falta ni siquiera rogarles que posaran, simplemente le insinuabas que posaran y no había ningún problema porque no habían redes sociales entonces, de modo que tú no podías especular con esas fotos, ni en beneficio propio, ni en el beneficio de ellos, ni nada. Simplemente tener un documento gráfico, como es el caso de la exposición, y incluso como pago a esa persona que había posado para ti, regalarle una foto. A nuestras espaldas hay una parte de la colección, de la serie que se expone, muy significativa. Son personajes públicos de la época de entonces, que brillaron con luz propia, aun cuando no tuvieran a lo mejor pues una actividad profesional como muy relevante. Hablo de Juan Eugenio Ríos Marrero, popularmente conocido como el Marqués. Hablo de José Carlos Gracia. Claro. Hablo de Mario Torres, hablo de Marcos. Claro. En fin, estos personajes han quedado inmortalizados. Sí, porque en el fondo ellos eran protagonistas también de modo individual. Por ejemplo, yo recuerdo a José Carlos, que no era el mismo cuando pintaba que cuando ya dejaba de pintar y se juntaba con sus amigos. Era un bon vivant. Sí, pero no solo eso, sino que José Carlos tenía un escenario
¿no? Claro. Montado en la calle, Claro. con sus focos. Él mismo ya era una atracción. En la puerta del Lido San Telmo. Efectivamente, porque él venía vestido de una manera especial para pintar, sí. con bien vestido, limpio, aseado, con un talante intelectual, si se puede decir así. Y claro, era una época en que eso se manifestaba de esa manera, ¿no? De decir, tengo un trabajo, pero también soy protagonista de ese trabajo, ¿no? La serie termina justamente con una foto histórica, recuerdo perfectamente, incluso estaba tu hermano allí presente. La noche del 3 de abril de 1979, primeras elecciones democráticas al cabo de 40 años en toda España, y la foto recoge el momento en que los dos rivales, Francisco Afonso y Celestino Padrón, que habían sido alumno y profesor respectivamente, se abrazan en una de las expresiones efusivas y una de las manifestaciones de lo que era la caballerosidad política. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. Y además, te voy a ser sincero, porque es la única foto de la exposición que no me corresponde. Tu hermano. Le corresponde a mi hermano. Mi hermano se aficionó a la foto gracias a mí, etcétera, etcétera. Y entonces se compró su equipo. Y como era muy amigo de Paco Afonso, incluso tuvo una cierta vinculación, no sé si con el Partido Socialista en aquel entonces, de modo que al fallecer mi hermano, yo tuve que ir a su casa, que era la casa de mis padres, y me encontré unos negativos. Y como siempre hago con los negativos, los guardo. Y entonces al revisar esos negativos me di cuenta que entre ellos había una secuencia de las fotos de Paco Afonso. Y entonces me parecía que era interesante cerrar la exposición con el término de esa época personalizada en la figura de Paco Afonso. 3 de abril. Pero, repito, es la única foto que no es de tu autoría. No es de mi autoría, pero sin embargo lleva el sello familiar y de alumno, como pudiéramos denominar a mi hermano cuando se dedicó a la foto. Algo que forma parte de la intrahistoria de esta colección, de esta serie, homenaje a los años 70, que estará expuesta en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, el Puerto de la Cruz, hasta finales del presente mes de julio. Y con esto creo que se ha dicho todo, ¿no? Y te doy las gracias personalmente por la visión que has tenido, perfecta desde mi punto de vista, de la que yo consideraba que tendría que ser la interpretación de la exposición